18 minutos, Silvia, gracias. En Colombia, la pastoral de defensa del presidente Petro le pediría a Caterina Ávila que leamos completo, leamos textual lo que dice el presidente de la República sobre la gravísima confesión de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Mire, Ricardo, es un trino de 5 párrafos en respuesta a Karen Manrique, quien recientemente se defendió de las declaraciones de Olmedo López. Le leo el trino, abro comillas, quien entregó el video de Olmedo López delictivamente a Caracol Televisión, criminalizó el que los congresistas puedan defender el interés de sus regiones ante el gobierno o que Karen, por ejemplo, representante de víctimas del Arauca, sin prueba alguna se les indique de intermediar contratos en favor del ELN. Esta persona que filtra una declaración judicial y su difusión busca aislar el gobierno del Congreso para que no se aprueben las reformas sociales en favor del pueblo y para que el presidente pueda ser arrinconado y abrir el golpe de Estado blando. La justicia con tranquilidad puede hacer su investigación, pero lo primero que hay que establecer es si se criminaliza o no que los parlamentarios puedan actuar frente al gobierno para representar sus regiones y exponer sus problemas. Una cosa es eso y otra que los parlamentarios en uso de sus funciones terminen sustrayendo recursos públicos. En el informe de Caracol Televisión vi lo primero, pero no lo segundo. Hasta ahora todos los informes adversos de Caracol contra mí han resultado faltos de verdad. Las pruebas hasta ahora apuntan a un hecho delictivo, que el dinero que yo mismo entregué y el Congreso destinó a soportar el país en la peor sequía vivida fue en gran parte hurtada por quienes dirigieron la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Como jefe de Olmedo jamás le di una orden semejante, burló mi confianza y al pueblo de Colombia y a quienes lucharon y murieron por obtener un país justo, varios de ellos amigos del mismo Olmedo. Que devuelva hasta el último peso es lo que le pido. No dudo que tengan cómplices, incluso políticos, pero ni el giro del Ministerio de Hacienda a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como a todas las entidades en los días previos al desastre climático que previmos acertadamente, ni la relación del Ministro de Hacienda con la Comisión Parlamentaria de Crédito Público, que es obligatoria para no caer en cesación de pagos, y el colapso económico muestra una actitud irresponsable. Esta es la defensa del presidente Gustavo Petro a su ministro, pero también a la congresista señalada. 8:20 minutos, Catherine, gracias. Felipe, una larguísima defensa del presidente sobre la que hay que hacer algunos apuntes que creo que valen la pena. Uno, ¿por qué le preocupa al presidente la revelación de Olmedo López en clave de que el Congreso de la República no le apruebe las reformas, si no está utilizando ese mecanismo de cambiar votos por contratos? Si no lo estuvieran haciendo, pues el presidente tendría que estar tranquilo. Y lo que noto en el segundo párrafo es una preocupación grande del presidente, porque dice lo que buscan con esta filtración es aislar al gobierno del Congreso para propiciar, y esa es la vieja teoría de él, es el fantasma que ve desde hace décadas detrás de él del golpe blando, por un lado. Por otro lado, Felipe, veo por ejemplo en donde dice que la relación del ministro de Hacienda con la Comisión Parlamentaria de Crédito Público, que es obligatoria para no caer en cesación de pagos y el colapso económico, eso es cierto, Felipe, pero lo que no queda claro y el presidente tampoco explica, ni el ministro Bonilla, es por qué los tiempos de la aprobación de los créditos internacionales que se dan en esa comisión cuyas sesiones son reservadas, coinciden con la premura del ministro de Hacienda para que les aprueben los proyectos en mención, los 3 proyectos en Saravena, en Cotorra, en el departamento de Córdoba, y en el Carmen de Bolívar, en el Salado, 92.000 millones de pesos. Uno, la celeridad con la que el ministro firma la destinación de 700.000 millones de pesos para la unidad, y al día siguiente, bueno, cumplan pues, ahí hay otro elemento. Y uno adicional que tiene que ver con esta casa, Felipe, y sobre el cual quisiera detenerme solamente para responder al presidente, porque uno señala que los informes de Caracol Televisión son adversos contra él, ¿no? Los informes son información, son noticias, no son ni a favor ni en contra de él, simplemente son hechos. Pero más allá de eso, dice el presidente, hasta ahora todos los informes adversos de Caracol contra mí han resultado faltos de verdad. Quiero recordar al presidente de la República que el medio de comunicación que reveló el pacto de la picota, que al final se confirmó, fue Caracol Televisión, en plena campaña. Lo negaron, lo desmintieron y al final se confirmó. Su hermano Juan Fernando Petro, Danilo Rueda, a quien puso luego a manejar el proceso de paz como comisionado y demás, sí, confirmado, visitaron las cárceles ofreciendo beneficios penales, ofreciendo perdón social. ¿A cambio de qué? Gran pregunta, pero pacto de la picota por supuesto que al menos se intentó sacar adelante.
No es falsa la vinculación de la esposa de un narco en el departamento Sandra Navarro, de la esposa de Juan Casanare. Carlos López. Bueno, eso no es falso, eso es cierto. La vimos en Tarima, ocurrió, ¿se acuerda? pasó, prestaron la casa, hicieron la casa Petro en la casa del narco. Prestaron camionetas para la Y campaña. demás. Tampoco es falso que se revele la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Que se determine si el señor está mintiendo o no es otra cosa. Pero que el presidente venga a decir que son faltos de verdad, creo que falta a la verdad. Le doy un último caso, Ricardo. Lost Prevention. ¿Se acuerda de la empresa en Barranquilla que estaría vinculada al Clan Vega, que también está relacionada en el caso de Nicolás Petro, donde supuestamente se estaría utilizando esa empresa para darle apariencia de legalidad, para poder legalizar más de 1.000 millones de pesos por la plata que le acusa la Fiscalía Nicolás 824, Luis Ernesto. Pero Ricardo, el presidente, y que creo que en esto comete un error y que es muy hábil tratando de confundir, mezcla varias cosas. Primero, claro que es legítimo que un parlamentario haga gestión por su departamento. Sí, perfecto. Pero eso no explica por qué son gestiones específicamente de los 3 municipios, de los dos departamentos donde hacen parte los integrantes de la Comisión de Crédito Público previo a votar una aprobación de un proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda. Segundo, no explica por qué hay irregularidades eventualmente en declarar un riesgo donde no existe o en destinar plata de riesgos para donde no hay un riesgo, sino que se fabrica la situación de riesgo y de emergencia posteriormente, como revelan los chats de Snyder Pinilla. Esas dos cosas que son básicamente la clave de lo que se investiga y que son las irregularidades que a mi modo de ver deben explicarse con mucha celeridad, son las que el presidente omite, por supuesto, porque ahí, si eso ocurriera, pues se está materializando un interés individuo. Y es cierto que el presidente, como congresista, denunció cuando esos cupos parlamentarios, cuando esas asignaciones se utilizaban y se destinaban de manera irregular justamente para comprar conciencias, para comprar congresistas, consolidar mayorías de manera irregular. Insisto, que los congresistas que sean cercanos al gobierno gestionen en los ministerios proyectos para sus departamentos, ahí no hay nada raro. Pero que haya una relación directa entre que se apruebe un presupuesto, que además tiene una destinación para el riesgo y que se destine a una entidad, a un municipio que no tiene riesgo, ahí sí hay muchas dudas y yo creo que el presidente pues muy hábilmente trata de mezclar peras con manzanas. Y aquí no se trata de oponerse a las reformas sociales. Yo aquí he defendido la reforma pensional, me parece que hay cosas importantes que hay que transformar en este país, pero también no... Cuando se utilizan mecanismos que pueden ser irregulares, como eventualmente la compra de votos, que yo no descarto en esta situación, pues entonces el gobierno que promete cambio no está haciendo, no corresponde a su promesa. 8:26 minutos, el presidente de la República anticipándose a lo que haga la justicia, porque él dice que él no ve ningún tipo de gestión ilegal, sino simplemente gestiones parlamentarias legales. Y el presidente intenta mezclar una cosa con la otra en este mensaje en Twitter. Yo voy a volver a insistir en que si yo cojo los artículos 134 y 135, 136 de las funciones de la Cámara y del Senado, gestionar recursos para las regiones no está en las funciones constitucionales. Los congresistas son servidores públicos y sus funciones están regladas. Insisto en eso y punto. Pero hay algo más grave en los trinos de Petro, es querer involucrar a Noticias Caracol en el golpe blando, y hasta ahí sí nos llegó el amor. Yo creo que aquí en este trino hay un ataque aleve, un ataque grave contra específicamente Noticias Caracol, contra los periodistas que han hecho los informes, y una descalificación que merece el rechazo y el repudio de todos los que tenemos algún acceso en los medios de comunicación. Ricardo, subyace en el trino, en el hilo de Petro, lamentablemente el sermón de Petro, se volvió costumbre el ataque del presidente Gustavo Petro a la libertad de prensa en Colombia. Héctor, 8:27 minutos. Sí, Ricardo, es una desgracia que el presidente siempre termine atacando a la prensa, que en este caso además lo que hizo fue revelar un hecho pues que está ahí, que es incontrovertible, y es que el señor Olmedo López dijo unas cosas en la Corte Suprema de Justicia, unas cosas que claro que incriminan a unos funcionarios del gobierno, quienes entonces tendrán que dar explicaciones en la justicia. Pero lo que no puede pretender el presidente de la República es que un hecho de semejante dimensión
no lo publique un medio de comunicación si tiene conocimiento de ese hecho, pues eso sí sería la tapa. Pues ¿qué hace un medio de comunicación como Noticias Caracol que recibe esa información, tiene conocimiento de ese hecho, no lo difunde? Pues claro que lo difunde porque evidentemente es un hecho de relevancia pública como el que más, y ya, pues eso no quiere decir ni que los jueces tengan que condenar a los que están implicados, sino que tiene que adelantarse un proceso y el hecho, pues evidentemente tienen todo el derecho de conocerlos los ciudadanos e incluso el deber ético del medio de comunicación de difundirlo. Pero vuelvo al tema de que evidentemente pues aquí hay una discusión sobre el límite de las, digamos, de las posibilidades o de las facultades de los congresistas. A mí eso de la gestión de los congresistas nunca me ha gustado, siempre me ha parecido un recurso clientelista. Realmente los congresistas no están para eso, pero en Colombia lo normalizamos. Nos sigue pareciendo que lo normal es que los congresistas hagan gestión. Yo no creo, los congresistas tienen que expedir leyes, tienen que hacer control político, pero no tienen que ser intermediarios de recursos, porque eso se presta para todo tipo de cosas, como se ha prestado y como seguramente pasó en este caso. En este caso hay una diferencia, Ricardo, sí, con señor, lo que ha ocurrido antes. Es que siempre ha ocurrido, pero nunca se ha intentado digamos, culpabilizar al presidente de la República o a los ministros por los hechos de corrupción. Por ejemplo, el señor Mario Castaño, con procedimientos bastante parecidos, pues asaltó los recursos públicos de una manera increíble, y pues respecto de ese hecho nunca a nadie se le ocurrió decir: es que el ministro, es que el presidente, es que el gobierno de Duque compró a Mario Castaño con esos recursos. Nadie nunca se le ocurrió decir que es que el gobierno de Duque compró al señor Ciro Ramírez con los recursos que se robaban del DPS. Esa es la diferencia del tratamiento del hecho cuando ocurría en casos anteriores y cuando ocurre ahora. Ahora, debo decir una cosa, gracia de la verdad. Déjeme decir esto, Ricardo. Pero déjeme decir esto. Déjeme decir esto porque seguramente va a contestar lo que usted va a decir y quisiera que lo que usted dijera me oiga primero. Es que la diferencia en este caso, y eso sí es un hecho pues trascendente y que hay que mirarlo, esa otra mirada de imputarlo hacia arriba, no se la inventaron los medios de comunicación ni la oposición, sino el propio funcionario del gobierno. Claro. O sea, el señor García, director del DPS, que participó pues en actos de corrupción con el señor Ciro Ramírez, no dijo: es que el presidente me mandó a hacer esto, ni el ministro me mandó a hacer esto. No aparecieron llamadas, ni chats. Claro, ¿no? Claro, esa es la diferencia. Claro. Esa es la diferencia. La imputación la está haciendo propios funcionarios del gobierno. Ahora, la pregunta es si ese recurso, digamos, de esa imputación, pues digamos, se hace para obtener favores judiciales y para desviar incluso la investigación, porque yo sí creo que en las declaraciones de Olmedo López hay mucho de intento de desvío de las investigaciones, porque lo que se robaron en la unidad de gestión de riesgo no fueron estos 3 contratos, ni son esos 8 congresistas que se embolsillaron, y tienen que contar quiénes son sus socios para robarse la plata. ¿Por qué no hablan de los congresistas más implicados que estos 8? ¿Por qué no hablan de los congresistas que realmente se embolsillaron la plata? ¿Por qué no hablan del enlace con Uribia? ¿Por qué no hablan de importantes directivos Girón, de la Cámara de Representantes? ¿Por qué no? Bueno, no han hablado todavía, ¿no? De Girón, de otras cosas. Yo coincido con esto de que estos señores están teniendo una memoria selectiva hasta ahora y quieren intentar proteger. Pero no piquemos la carnada de dejarnos desviar por ellos. No, pero por supuesto que no. No, pero ojo que ellos estaban declarando en el proceso de los parlamentarios. Pero Mara Consuelo, en la entrevista que le hicimos con Camila Carvajal a Olmedo López, insistentemente le preguntamos por los nombres de quienes se ha mencionado como socios de él, de Olmedo López. Le pregunté por el senador Carlos Andrés Trujillo de Itagüí. Le pregunté por Jaime Luis Lacutir. Y los olvidó y los omitió y los negó como Judas.
eso es difícilmente sostenible. Sí no, pareciera haber tiene que una estrategia todo. y tienen que devolver la plata. En eso coincido con el presidente, creo que todos coincidimos con el presidente en ese punto en particular. Pero yo sí quisiera volver sobre el trino reciente del presidente, porque como siempre su técnica favorita es revolver verdad con mentira, y entonces cuando uno revuelve verdad con mentira, pues todo lo vuelve mentira, porque finalmente se termina corrompiendo la sal. Entonces, ahí yo sí quiero subrayar que me parece muy reprochable su ataque a la libertad de prensa en cabeza de Caracol. Me parece que eso es inaceptable y no podemos permitir que el presidente lo siga haciendo, pero también el tema del ataque a la justicia, porque es que mire que en el tercer párrafo el señor presidente dice: la justicia con tranquilidad puede hacer su investigación, pero, y echa una chorrera del pero. Resulta que la justicia ¿eso no tiene es una que presión hacer, indebida de la justicia? Exactamente, la justicia debe hacer la investigación sin pero puesto por el presidente. Dice lo que determine el y presidente. Eso se llama Estado de Derecho y tridivisión de poderes, señor presidente. Usted aquí tiene que respetar la investigación y los tiempos de la justicia sin ningún pero, porque si no, se vuelve un dictador. Mire, sobre el tema de la libertad de prensa que tanto le cuesta al presidente ahora en su cargo de jefe de Estado, hay algo que me llama la atención, y es que el presidente celebró con bombos y platillos la libertad de Julian Assange, destacó su trabajo en defensa de la democracia y la libertad. Que es un filtrador. Y se basó fundamentalmente en el papel de las filtraciones. Sí. Al presidente le parecen buenas las filtraciones de Julian Assange y le parecen malas las filtraciones, que no son solo filtraciones, que perjudican a su gobierno. Memoria y pensamiento y actuación selectiva del presidente. Para los gustos de los colores. Les gustaban minutos. las filtraciones del Ñeñe Hernández y le gustaban las filtraciones del expediente del expresidente Uribe. Estas no le gustan. Para Aurelio, la ley quinta, así no nos guste. A mí me parece que es repugnante el mecanismo. Los congresistas, ojo con esto, los congresistas no podrán desempeñar cargo o empleo público o en privado. Segundo, gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas por sí o por interpuesta persona contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esa disposición. La ley quinta. Bueno. Ahí está. Bueno, ahí está, más claro no canta un gallo. Y una pequeña nota. Sabe que cuando dice el presidente Petro que el ministro Bonilla no se cogió un peso, cosa que yo creo, y conozco a Ricardo Bonilla y estoy absolutamente seguro de que eso no sucedió, pero el argumento fue exactamente el mismo de Rodolfo Hernández. Cuando Rodolfo lo cogieron en Vitaloy, dijo: yo no cogí un peso. Es que violar la ley no solamente es el que coge un peso. Aquí ha quedado clarísimo en esta mesa y en la discusión que llevamos creo que 3 días, de que el delito se configura aún si no se materializa el contrato, y evidentemente eso sucedió. Así el contrato no se haya materializado, esa acción, todas las acciones que se hicieron para tratar de materializarlos, ya de por sí constituye un concierto para ello. 8:36 minutos. El presidente Petro no puede hacer justicia por su propia voz. 8:36. No es el juez de Colombia, presidente. Y no es solo un opinador. El peso de lo que él escribió, dice, es el papel y el peso del jefe del Estado. Y por eso es tan delicado que hable en esos términos contra la prensa, contra la justicia y sobre un caso en el que su gobierno está involucrado. Entre otras cosas, a veces sería prudente el silencio. 8:37, en segundos vamos a Washington. Tenemos a una de las importantes analistas sobre la realidad norteamericana y lo que está ocurriendo hoy en la carrera presidencial. Y en segundos les vamos a contar la historia de un vuelo de Satena que esta mañana partió de Bogotá rumbo a Valencia, Venezuela, y que fue desviado de nuevo a Bogotá. Hay información que señala que no habría recibido autorización de las autoridades venezolanas para ingresar al espacio aéreo de ese país. Estás escuchando Blue Radio.